Rodrigo Niño es un empresario colombiano que está liderando un proyecto de ciudades ideales y que, según la revista Forbes, la revista Business Week y el New York Times, se ha convertido en uno de los pioneros de un nuevo sistema de recaudación de fondos de pequeños ahorristas que, según estas publicaciones, va a revolucionar la industria de los bienes raíces. Rodrigo, ¿de qué se trata esto del crowdsourcing, del crowdfunding? ¿Qué es eso? Básicamente el crowdfunding lo que hace es democratizar la inversión. A ver, ¿cómo es eso? Le da acceso a pequeños inversionistas a retornos en proyectos que antes eran privilegio de los grandes magnates. Por darte un ejemplo, en Nueva York, donde tenemos varios proyectos, el costo puede ser de $100 millones. Entonces, ¿quién tiene acceso a un proyecto de esos? Una persona con los $100 millones, que básicamente son los magnates o las grandes instituciones. A través del crowdfunding, inversionistas bastante más pequeños pueden tener acceso al tipo de retornos, rentabilidades y seguridades que tienen este tipo de activos inmobiliarios por primera vez en 80 años en los Estados Unidos. ¿Cómo es eso? ¿Por qué por primera vez en 80 años? Porque la tecnología no permitía sindicar a un grupo grande de inversionistas pequeños detrás de un activo de estos. Y adicionalmente la ley que se creó en 1933 para proteger de fraude al inversionista pequeño, en una época donde ni siquiera existía la televisión, prohibía hacer la solicitación, como se dice en inglés, perdón el anglicismo, abierta a este tipo de inversionistas pequeños. En septiembre 23, esa ley cambia por primera vez en 8 décadas. Rodrigo, tú estás haciendo, si no me equivoco, si le viene el edificio más alto de Colombia y estás haciendo varios edificios en Nueva York con este sistema. Es correcto. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Un pequeño ahorrista tiene que invertir cuánto? Si te pones a pensar, los inversionistas pequeños hoy en día tienen acceso a muy bajos retornos y la premisa de bajo riesgo, porque tengo un bajo retorno, realmente no funcionó. La gente quiere un poco más de control y saber en dónde está su dinero. De esta forma pueden invertir en grandes proyectos, como digo, antes eran privilegio de los grandes magnates y de las grandes instituciones y los grandes fondos, y tener acceso a esa rentabilidad y a esa seguridad. ¿Pero qué estamos hablando? ¿$5.000? En Colombia empiezan desde $20.000. En 20 segundos, porque se nos acaba el tiempo, Rodrigo Niño. ¿Cómo saber que esto no es una nueva burbuja financiera? Que la gente no va a poner el dinero ahí, se va a evaporar como pasó en el 2008. Es precisamente todo lo contrario, es una respuesta a lo que sucedió en el 2008, porque aquí tú tienes la seguridad de un activo subyacente y tienes la tranquilidad de saber que hay una fiduciaria que maneja tu dinero. No es que se lo maneje el desarrollista. Entonces tienes una entidad manejada por terceros que garantiza la transparencia de la inversión para poder tener acceso a este tipo de retornos. Niño, muchísimas gracias. Nos hubiera encantado seguirla, pero nos están cortando el tiempo. Ya volvemos con mis conclusiones.